Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un aparato eléctrico y portátil usado para medir magnitudes eléctricas activas o magnitudes eléctricas pasivas. Cuenta con un selector que, según la posición donde se encuentre, puede trabajar como voltímetro para medir voltaje, amperímetro para medir corriente y ohmmetro para medir el valor de las resistencias según sea el caso. Existen dos tipos de multímetros, el digital y el analógico. El analógico es un instrumento especial para laboratorios de campo especializado, muy útil y variable. Es capaz de medir voltajes en corriente alterna y directa mediante un principio del galvanómetro, y su funcionamiento cuenta con una aguja que se mueve sobre una escala. Y a pesar de que los aparatos digitales, en este caso los multímetros digitales, son habitualmente más resistentes que los analógicos, suelen malograrse si se les pone una escala menor a la señal. Para comprender cómo funciona el multímetro al medir corriente, hay que saber que este utiliza el amperímetro. El amperímetro es el instrumento utilizado para medir la intensidad de corriente. Consta de una resistencia RS que se coloca en paralelo con la resistencia interna del multímetro. El valor de esta resistencia va a depender de la corriente que circule por ahí. Entonces, mediante fórmulas podremos obtener el valor de esa resistencia y con ese valor obtener la corriente total que pasa por el instrumento de medición. Para que un multímetro trabaje como voltímetro, es preciso conectar una resistencia en serie con el instrumento a medida. El valor depende del valor que el voltios que se requiere alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de la escala. En el multímetro aparecerán tantas resistencias conmutables como valores diferentes de fondos de escala se quiera tener. Por ejemplo, en el caso de requerir 10 voltios, 20 voltios, 50 voltios y 200 voltios, existirán 4 resistencias diferentes. Para conocer el valor de la resistencia que debemos conectar utilizando la siguiente expresión: resistencia es igual a voltaje sobre corriente. 3. Bueno, a mí me tocó explicar cómo funciona el multímetro para medir las resistencias. Para hacer esto debo de explicar cómo funciona el ohmímetro. Es una parte que está dentro del multímetro. Y bueno, este básicamente es un instrumento que sirve para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar un voltaje a la resistencia de baja medida, para luego, mediante un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. La escala del galvanómetro se está calibrada directamente en ohmios, ya que en la aplicación de la ley de Ohm, al ser fijo el voltaje de la batería, la intensidad circulante a través del galvanómetro solo va a depender del valor de la resistencia bajo medida. Esto es a menor existencia, mayor intensidad de corriente y viceversa. Existen también otros tipos de ohmmetros más exactos y sofisticados, en los que la batería ha sido sustituida por un circuito que genera corriente de intensidad constante, la cual se hace circular a través de la resistencia bajo prueba. Luego, mediante un circuito se mide el voltaje en los extremos de las resistencias. Bueno, ventajas: seguimiento más preciso de los cambios de valor medidos por el polímetro, medición de los valores medidos más pequeños, detección de diferentes cambios de tensión. Los picos de los valores medidos son más visibles y más fáciles valorarlos, hasta los 40 kHz. Desventajas: es necesario en algunos casos descartar los errores de valor medido, interpretando solo el valor correcto. Es necesario cambiar el tipo de señal al medir manualmente. Los elementos de medición son más sensibles, por ejemplo, a los campos magnéticos. Es perjudicial para el medidor no tener en cuenta polaridad de corriente continua. Es perjudicial para el medidor no seleccionar correctamente el rango de medición. No tiene protección contra sobrecarga. Bueno, las ventajas de este es que no muestra errores en la lectura de pantalla. En la mayoría de los multímetros tiene la detección automática de la polaridad. También cuenta con detección automática del rango de medición, mayor precisión del valor medido mostrado en la pantalla, menos sensible a interferencias, ruidoso, flujos magnéticos, más económico de producir porque tiene menos componentes mecánicos. Desventajas: con frecuencias altas existen mediciones incorrectas en corriente alterna. Los picos de tensión pueden dañar el multímetro. En el caso del multímetro digital, este aparato usa los circuitos para convertirlos de valores analógicos a valores digitales, para luego mostrarlos mediante una pantalla. En los últimos años, los multímetros más usados son los digitales, pero los analógicos no fueron dejados atrás, ya que brindan una más rápida respuesta gracias al movimiento de la aguja, cosa que
un digital no se puede lograr. 3. Generar y detectar la frecuencia intermedia de un aparato, así como un circuito amplificador con altavoz para ayudar a la sintonía de circuito de estos aparatos. Realizar la función de osciloscopio por encima del millón de muestras por segundo en velocidad de barrido. Sincronizarse con otros instrumentos de medida, incluso con otros multímetros para hacer medidas de potencia puntual. Utilización como aparato telefónico para poder conectarse a una línea telefónica bajo prueba. Comprobación de circuitos de electrónica del automóvil, grabación de ráfagas de alto o bajo voltaje. 1. En conclusión, el multímetro digital es mucho mejor al multímetro analógico por las ventajas que tiene sobre este, ya que brinda una mejor precisión y exactitud y que elimina los errores de lectura, además de que es más fácil de transportar. Sin embargo, con frecuencia se añade una escala analógica a la escala digital, para tener una indicación visual de entradas que varían con el tiempo. La posibilidad de tener la indicación del medidor en forma analógica es de gran importancia cuando se está localizando fallas en sistemas de instrumentación.